Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alejandra Pascasio y voy a exponer la introducción respecto al trabajo elaborado. Francia es uno de los países más fuertes económicamente a nivel mundial y es el número uno en sectores como la agricultura y el turismo. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del COVID-19 hubieron grandes pérdidas en casi todos los sectores del país. Es por ello que el gobierno tomó acciones anunciando el plan France Relance con el objetivo de reestabilizar la economía, centrándose en la mejora del sector industrial, el crecimiento ecológico y el empleo juvenil. Hola, soy Carlos Ponce y les hablaré sobre las políticas macroeconómicas. En cuanto a la política fiscal, el gobierno tomó medidas para situar el déficit alrededor del 10% del PBI. Está previsto que la deuda pública alcance el 116% del PBI 2021. Y entre las medidas que tomaron las autoridades se encuentran la liquidez para las empresas, un programa de reajuste de trabajo y una inversión de 100.000 millones de euros para la activación económica. Además, el banco facilitó el flujo de dinero en la economía francesa. Ahora les hablaré sobre el Producto Interno Real en los últimos 11 años de la economía francesa. Como se puede observar en el gráfico, los datos reflejan un crecimiento del PBI en los últimos 11 años. Según el Instituto Nacional de Estadística Europeo, la economía francesa registró su tasa más alta de crecimiento en 52 años, el 2021. El Producto Bruto Interno creció un 7% luego de haber decaído un 8% en el año 2020 debido a la pandemia. La cifra del PBI de Francia en el cuarto trimestre de 2021 fue 637.285 millones de euros y con esta cifra se situó en el puesto 6 de 53 países correspondientes. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Vial y le hablaré sobre el nivel de pobreza de Francia. Bueno, a medida del 2011, la tasa de pobreza en Francia era de un 14%, viéndose que en el año 2012 aumentó en un 1%, que en este caso vendría a ser un 14,1%, pero ya fue en el 2020 cuando Francia acabó con un porcentaje de un 13,8%, viéndose así que su población en riesgo de pobreza. Además tuvo un aumento, ¿no?, de un 0,2% en respecto al año 2019, que fue cuando el riesgo de pobreza fue de un 13,6%. Ahora voy a exponer sobre la tasa de inflación. Como observamos en el gráfico, en el periodo del 2011 al 2015 se redujo la tasa de inflación. Sin embargo, en el periodo del 2016 al 2018 hubo un crecimiento. Pero tanto el aumento como la reducción de la tasa inflacionaria fue de un porcentaje mínimo, no más de 2%. Con la llegada de la pandemia, los precios aumentaron y en el año 2021 el país llegó a una inflación del 2,8%. Y según el experto Céline Osgur, si esta situación continuara, Francia podría enfrentar un gran riesgo para el desempeño del ciclo de precios a futuro. Mi nombre es Angie Quiquia Contreras y hoy voy a exponer sobre la tasa de desempleo en Francia. Como podemos ver en el gráfico de barras, del 2011 al 2021 la tasa de desempleo varía. A finales del 2020, Francia termina con 2,4 millones de desempleados. Este es un nivel similar al de antes del COVID-19. Esto indicó el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, el mayor nivel de desempleados fue en el 2015. Bueno, profesor, yo soy Fabricio López y le voy a hablar sobre el tipo de cambio. Primero, ¿qué es el tipo de cambio? Bueno, es la premisa que se utiliza en el mercado para determinar la cantidad de moneda nacional que se debe pagar para obtener divisas. Y bueno, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de la medida anual del tipo de cambio del euro al dólar estadounidense en los últimos 10 años. Se puede notar que después de años de potentes fluctuaciones, el valor del euro con respecto al dólar se estabiliza en un radio de 1,1 y 1,2 euros. Y bueno, en el presente año se necesitan de 1,14 dólares para obtener un euro. La balanza comercial es el medio por el cual se registran los ingresos y egresos de las exportaciones y exportaciones que tiene cada país. Francia tuvo un déficit
en la balanza comercial en el 2020 con un 3,53% de su PBI, superando al del 2019 con un 0,45% de este mismo. Esta variación se debe a un descenso de las importaciones, lo cual ha afectado mucho al país. El déficit incrementó con respecto al 2019, al igual que en el 2010, en el que se suponía un 3,3% de su PBI. Bueno, a partir de todo lo visto en el informe y en el presente video, podemos concluir que Francia es uno de los países más ricos del mundo y que ha ido logrando que su PBI crezca interanualmente. Sin embargo, la llegada de la pandemia del COVID-19 fue el causante de que aumenten los índices de pobreza, la tasa de inflación y el desempleo, generando pérdidas en varios sectores del país. De igual manera, se puede afirmar que el comportamiento de las variables analizadas fue como lo esperaban los expertos, ya que si bien es cierto se veía en las imágenes un crecimiento anual constante del país, la pandemia generó un cambio radical, experimentando un aumento de precios en diversos productos, lo que el experto Céline Osur, si esto continuaba, Francia a futuro tendría que enfrentar el mayor riesgo para el desempeño del ciclo de precios y salarios a fines de 2022 y 2023.